Ana, Carolina. Sí, Sí, Méndez Aguilera. Ah, ok, sí, sí, te gracias. escucho. De nada. Ok. Bueno, ya vamos a comenzar. Buenos días, nosotros somos el equipo número 2. Está compuesto por Cetri Nefertari Chavarría Arriaga, Liz Alexia Galaviz Rocha y por su servidora Diana Carolina Méndez Aguilera. Pues vamos a exponer ahora los estudios de la función renal, específicamente pues estudios de laboratorio. Bueno, comenzando con el tema, le das a la que sigue por fin. Listo. Bueno, para poder tener una pues valoración renal completa de nuestro paciente, pues hay que tener un fundamento de estudios que van a estar adecuados de acuerdo a cada función, es decir, pues sabiendo las funciones del riñón, vamos a poder hacer esta evaluación para saber en cuál de dichas funciones está presentándose la alteración. Asimismo, pues la función renal se puede medir mediante eh, eficaces determinaciones analíticas de laboratorio. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, como les dije ahorita, teniendo en cuenta las funciones, pues existen diversos estudios de laboratorio que pues son de bajo costo, que nos ayudan para poder hacer una evaluación de las funciones. Aquí, pues en la diapositiva les expuse poquito y de manera general, pues digamos que las principales funciones del riñón. Primero tenemos pues que se puede medir la filtración glomerular, la concentración plasmática de la creatinina y de la urea. Esto es, digamos que, por ejemplo, el estudio encaminado a la función. Por eso lo explica como la medida de la filtración y pues, de las concentraciones de dichas sustancias, porque pues son encaminadas a dicha función. Después tenemos la determinación de la concentración de los iones de plasma, de iones presentes en plasma y en orina. Esto pues, hablando del glomérulo renal. ¿Le das a la que sigue, por favor? Bueno, después tenemos que también se puede hacer un análisis de la osmolaridad plasmática y urinaria, y pues si es necesario también, pues una prueba de la concentración y de la dilución de orina, teniendo en cuenta que pues podemos tener un estudio que nos ayude a poder estudiar esta cuestión. También tenemos pues la valoración del equilibrio ácido básico plasmático, ya que pues como sabemos pues el riñón es uno de los pilares fundamentales del equilibrio ácido-base. Le cambias a la que sigue, por favor. En cuanto a otras funciones, también vamos a tener pues el estudio de las proteínas totales y de la proteinuria, ya que igual como sabemos, pues en la orina pues no debe haber la presencia de proteínas, y en el caso de que sí existan, pues es cuando se le determina como proteinuria. También podemos hacer un estudio de un hemograma, de la calcemia, fosforemia y de la fosfatasa alcalina. Y por último tenemos que se puede también hacer un uroanálisis o un sedimento y cultivo de orina. Esto es decir, por ejemplo, en el uroanálisis o en el examen general de orina, pues como sabemos aquí se hace pues un estudio de la orina, como lo dice su nombre, pues de manera muy general, porque pues queremos primero descartar, perdón, las principales pues patologías, y ya después el cultivo de orina. Aquí sería un examen un poquito más específico ya para poder saber si la persona tiene, por ejemplo, la presencia de bacterias. Le das a la que sigue, por favor. Bueno, una vez ya dicho todo esto, igual vamos a tener un poquito sobre la valoración de la función glomerular. Aquí pues destacan dos principales funciones del glomérulo renal, que la primera, que pues vendría siendo la filtración de sangre, que así como lo dice, pues nos ayuda a eliminar diversos productos de desecho, por ejemplo, la urea y la creatinina. Y como segunda función, vamos a tener que la retención de las proteínas y de las células sanguíneas durante dicho proceso de filtración. ¿A qué se refiere esto? Pues como les dije ahorita, que les di el ejemplo de que cuando hay pues la presencia de proteínas en la orina es porque pues está presentándose una falla en la barrera. Le hace la que sigue, por favor. Aquí en esta tabla, como podemos ver, nos relaciona la función que queremos evaluar
junto con la prueba de uso clínico que nos podría ayudar a evaluar dicha función. Por ejemplo, en el caso de si queremos evaluar la filtración glomerular, pues aquí sería la prueba de aclaramiento de inulina. Ahorita les voy a explicar un poquito cuál es la relación que existe con lo de la inulina. Y pues qué prueba clínica sería la que nos ayudaría, pues por ejemplo el aclaramiento de la creatinina sérica, aclaramiento de urea plasmática y la cistatina C plasmática. Si por ejemplo queremos evaluar el flujo plasmático renal, pues la prueba específica sería el aclaramiento de paraminoipurato y la prueba clínica sería la excreción de PSP. Y así como podemos ver, pues de acuerdo a la función que ahorita cuando se las mencioné, de acuerdo a la función que nosotros queramos evaluar, vamos a tener nuestra prueba clínica que nos va a servir de ayuda para poder evaluar dicho punto importante. Le cambias a la que sigue, por favor. Y aquí en esta tabla, pues ya específicamente nos ordena cuáles son las pruebas de laboratorio, que nos ayudan a evaluar esto. Por ejemplo, tenemos la filtración glomerular, que el valor normal, ya sea de hombres o mujeres, pues sería de 124 o más menos 25, y en mujeres de 119 más menos 13, presentándose en mililitros por minuto. Igual pues tenemos el aclaramiento de creatinina, que este sería su valor normal de 90 a 130 mililitros por minuto, y así como podemos ver, en cada uno de las pruebas nos presenta su valor normal junto con las unidades, siendo pues los va ordenando como que, digamos, de los más conocidos a los menos conocidos, pero pues todos tienen su importancia. Le das a la que sigue, por favor. Bueno, aquí ahorita ya vamos a explicar lo que les dije de la inulina, que como podemos ver, como les dije ahorita, pues la filtración glomerular se puede medir de distintas maneras. Y aquí, digamos que el indicador más adecuado sería la inulina, pero la inulina es un hidrato de carbono que proviene principalmente de frutas, verduras y de algunas plantas. Entonces, pues tendría que ser administrado de una manera exógena para poder evaluar la filtración glomerular. Entonces, dicho esto, en la literatura nos mencionaba que como es exógeno, pues no sería muy recomendable emplearlo en la práctica clínica, porque pues no sería recomendable estarle administrando al paciente inulina. Sin embargo, pues este es de los que tienen un mejor aclaramiento. El ritmo de aparición de la inulina en cuanto a la orina, pues está determinado mediante la tasa de filtración. Y aquí nos explica esta formulita que pues de manera sencilla nos dice cómo podríamos pues sí, determinar las concentraciones de inulina tomando en cuenta si se administrara, porque como les recuerdo, pues es una sustancia exógena. Entonces aquí pues vamos a tener que, por ejemplo, para evaluar la concentración de inulina en mililitros por minuto, vamos a tener que se deben utilizar los valores de la inulina en orina, que es la primera sigla, la que está como UIN. Después se va a multiplicar por el volumen de la orina, en este caso en unidades de mililitros por minuto. Y al final esto se va a dividir sobre la concentración de la inulina en plasma en una fase estable. Ya después, dicho esto, pues vamos a tener que, digamos, como que una contraparte de algunas sustancias que serían de forma exógena, pues en este caso el ejemplo es la inulina, y aquellas sustancias que nos pueden ayudar a evaluar la filtración glomerular, pero que sean por vía endógena, es decir, que pues sí se produzcan de forma natural en el organismo, pues sería la creatinina y la urea, solo que aquí les traigo el ejemplo de la urea. Como sabemos, pues el ejemplo de la creatinina, esta pues es producida mediante la conversión de la creatina muscular en el hígado y después se va a excretar en la orina. Esta sustancia, pues como les digo, es de vía endógena y pues como dice aquí, la filtración glomerular se ha medido por el aclaramiento de una sustancia endógena, que pues es la creatinina, y la fórmula es muy parecida a la de la inulina, que
pues para poder evaluar la concentración de creatinina en mililitros por minuto, se debe tomar el valor de la creatinina en miligramos sobre decilitro, multiplicándose por el volumen de la orina en unidades de mililitro por minuto, y al final se divide en la concentración de la creatinina plasmática. Le das a la que sigue, por favor. Bueno, y aquí esto me parece un poquito importante de explicar, porque es como que una comparación en cuanto a lo de las sustancias endógenas que les dije anteriormente. Estos isótopos radioactivos son, digamos, que forman parte de aquellas sustancias exógenas que nos pueden ayudar a hacer el estudio de la filtración glomerular. En este caso nos lo divide en aquellos que nos pueden ayudar a evaluar la tasa de filtración glomerular y aquellos que nos ayudan con la evaluación del flujo plasmático renal. En cuanto a los primeros, pues tenemos el isótopo radioactivo, que es el CrEDTA, que este nos ayuda a... Bueno, más bien algo importante a destacar de este es que se aclara por el glomérulo de una forma muy parecida a la inulina, porque pues también es una sustancia exógena, es un ejemplo de esos. En cuanto al otro, que es el TCD-TPA, este es el único radiotrazador que se filtra. Después, hablando un poquito de aquellos que son del flujo plasmático renal, tenemos el IOIH, que ese significa I-ortoyodo hipurato, que igual pues en esto no se ha dado como que mucha énfasis porque explicaba un poquito, digamos, como que su comparación con otros radiotrazadores, entonces pues sería hacer mucho hincapié en esas sustancias. Pero pues lo que se puede destacar en este es que se ha utilizado para poder calcular el flujo plasmático renal efectivo, que es lo que significan estas siglas que están de FPRE. Y por último tenemos el TC-MAC3, que también pues se secreta por el túbulo, aunque su aclaramiento es menor. Y pues en cuanto haciendo como que una recapitulación, pues vamos a tener que las sustancias endógenas que nos pueden ayudar a evaluar la filtración glomerular, pues podría ser la creatinina y la urea, y aquellas sustancias exógenas, pues sería la inulina y estos isótopos radioactivos. Y pues de mi parte sería todo, no sé si tengan alguna duda. No, todo claro, claro, Diana. Bueno, después voy a continuar con lo que es la medida de la función renal por la concentración plasmática de lo que es la urea y también su aclaramiento. Le das a la siguiente, por favor. Vamos a tener que pues la urea es una molécula de 60 daltons que se forma como un producto final de un catabolismo que es proteico a nivel hepático, y pues la urea se filtra libremente por lo que es un glomérulo y se reabsorbe de forma pasiva tanto en la nefrona distal como en lo que es la proximal. Vamos a tener que debido a la reabsorción tubular, el aclaramiento urinario de la urea se infraestima por la función renal. Entonces, en cuanto al volumen, este puede disminuir lo que es la perfunción renal y aumenta lo que es la reabsorción de la urea. Y pues una de las cosas que vamos a tener o un problema de la urea es que su producción va a ser un poco variable. Entonces, pues en diversas situaciones se asocia a una mayor producción de urea. También se puede dar que tiene cargas proteicas en situaciones de hiperalimentación, también en absorción de sangre tras una hemorragia gastrointestinal, en estados de hipercatabólicos por lo que son las infecciones, y también cuando se administra pues algún tipo de corticoides o de quimioterápicos, perdón. Entonces, cabe destacar que depende de la situación en la que esté, se va a dar lo que es la producción de la urea y muchos de estos se pueden afectar por esta. Le das a la siguiente, por favor. La creatinina sérica la vamos a ver como un marcador del filtrado. Entonces, vamos a tener que la creatinina es un derivado de un aminoácido que va a tener una masa molecular de 113 daltons
y esta pues se va a filtrar libremente en lo que es el glomérulo, por lo que este pues se puede utilizar como un marcador. Sin embargo, pues esta también la va a secretar lo que son células del túbulo proximal, por la que pues a veces el aclaramiento de lo que es esta excede lo que es el filtrado glomerular. Entonces puede ocasionar que los valores de creatinina se eleven proporcionalmente y pues a veces puede empeorar lo que es la función renal. Le das a la siguiente, por favor. Entonces vamos a tener que pues la variación de lo que es el aclaramiento de creatinina por su secreción puede llegar hasta 20 mililitros sobre minuto en pacientes con filtrados menores a 60 mililitros por minuto. Y algunas cosas pueden afectar esto, como puede ser el uso de algunos fármacos que pues lo van a bloquear, que algunos ejemplos de estos puede ser lo que es el trimethoprim y lo que es la citomidina, que pues estos pueden elevar lo que es la concentración de creatinina sérica y pues esto va a disminuir lo que es el aclaramiento de la creatinina, pero en lo que es el filtrado glomerular. Y pues vamos a tener algunas funciones o algunos problemas que pueden afectar lo que es la interpretación de como lo que se menciona en la tabla que ven, que va a ser la secreción tubular, la eliminación extrarrenal, alguna variación que puede ser en la masa muscular, en lo que es el sexo, en la edad, en el tamaño corporal, y a veces también va a variar de un laboratorio a otro laboratorio. Y pues esta es muy determinada por lo que es la masa muscular y más que nada por la ingesta dietética. Y pues vamos a tener que por otro lado que existe también lo que es la eliminación extrarrenal de la creatinina, que pues esta se va a dar por lo que es las bacterias intestinales, que pues esto lo va a haber afectado, pero la función renal va a ser intacta. Y por otro lado vamos a tener el uso de antibióticos, que pues va a eliminar lo que es la flora intestinal y va a reducir lo que es la eliminación extrarrenal y va a incrementar lo que son los niveles plasmáticos de la creatinina. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, y vamos a tener un método que se engloba en los métodos clásicos, que es la reacción de Jaffe-Picrato alcalino, que pues más que nada es una reacción colorimétrica, que esta nos va a ayudar a ver lo que son los niveles de creatinina. Y pues más que nada esta prueba ayuda a lo que son los métodos enzimáticos. Sin embargo, se ha perdido un poco la importancia de este tipo de pruebas porque es muy variable. Entonces, todas las pruebas de creatinina, hay un margen que existe de mayor variabilidad en diferentes laboratorios. Entonces, pues para evitar esto, se crearon algunos parámetros para que ya se siguieran en los laboratorios, que por ejemplo es el material de calibración, que es el SRM 963, y pues tiene una referencia de espectrometría de masas por dilución isotópica, que viene siendo el IDMS, y pues está a disposición en todos los laboratorios, que es el que se usa como para tener un margen. Y pues vamos a tener que la relación entre los niveles de creatinina y el filtrado glomerular varía entre también las personas y también pues en el tiempo que se hace. Y pues también vamos a tener que no solo se tienen que tomar los valores de lo que es el laboratorio, sino también se tienen que tomar en cuenta otros valores que pueden incrementar más que nada por pacientes o por las personas. Por ejemplo, va a diferenciarse en lo que son el sexo, si son malnutridos, si son ancianos, si son jóvenes, todo eso también tiene una variación. ¿Le das a la siguiente, por favor? Después vamos a tener el aclaramiento de la creatinina como medida de la filtración glomerular. ¿Le das a la siguiente? Pues vamos a tener que el aclaramiento de esta se va a calcular a partir de lo que es la concentración de creatinina
y su excreción en 24 horas. Y esta pues va a servir para lo que es el filtrado glomerular. Y pues la aclaración de creatinina, el aclaramiento de creatinina, perdón, no se va a ver afectado por lo que es la masa muscular del paciente, pero sí se va a ver afectada lo que es la secreción tubular. Y pues vamos a tener dos métodos para anular el efecto de la secreción tubular en el aclaramiento de creatinina, que uno pues va a ser la administración de cimetidina, que pues va a bloquear más que nada la secreción tubular y pues aproxima el aclaramiento de creatinina a los valores renales del filtrado glomerular. Y por otro lado vamos a tener que compensar la sobreestimación del filtrado. Va a dar el aclaramiento de la creatinina con una infraestimación, que pues va a ayudar al aclaramiento de la urea a que no sea reabsorbida. Le das el siguiente, por favor. Y a la que sigue. Después ya vamos a tener algunas fórmulas y algunas ecuaciones que nos van a ayudar más que nada a lo que es la estimación de esta. Ya se habían mencionado anteriormente, pero pues aquí les vamos a mencionar un poquito más a fondo. Vamos a tener que, se tienen que tomar en cuenta algunas variables que van a ser pues la raza, el sexo, la edad y el tamaño corporal, junto con la creatinina sérica. Esto pues son más que nada por la masa muscular. Y pues hay algunas ecuaciones que nos van a ayudar a sacar este tipo de relaciones. Y pues las más utilizadas son la de Crocefort-Wald, que pues los resultados se van a dar en mililitros sobre minuto y debe ajustarse a la superficie corporal para suministrar los valores de unidades de mililitros sobre minutos y va a ser sobre 1.73 metros cuadrados. Y pues esta nos va a ayudar a sobreestimar lo que es el filtrado glomerular. Y pues en esta también se debe de incluir lo que es la subestimación de la función renal en los pacientes, más en los obesos y también en lo que son los ancianos. Y por otro lado vamos a tener otra fórmula que va a ser la de Medication of Diet Renal Disease, que va a ser MDRD, que pues esta es utilizada como un método de referencia al aclaramiento de lo que es el iotalamato, que pues es suministrado en valores de también mililitros sobre minutos y también sobre 1.72 metros cuadrados. Y pues cabe recalcar que también se va a tomar en cuenta lo que es las variables antes mencionadas. Y también aquí es importante mencionar que todas estas tienen un rango de sesgo que también está predeterminado, que es de aproximadamente menos 5.5 a 0,9. ¿Le das a la que sigue, por favor? Entonces, como ya lo había mencionado, se van a tomar en cuenta las variables, que esto es de suma importancia. Y pues las ecuaciones no van a ser útiles en pacientes que no estén en una zona estable respecto a la creatinina. Y pues en la tabla de la derecha están algunas recomendaciones que te toman porque cuando no se pueden aplicar lo que son estas fórmulas, se da la situación de que se junta la orina en 24 horas para que se tome algunas otras ecuaciones. Y pues en la tabla de la derecha está todo lo que se tiene que tomar en cuenta para que estas salgan correctamente. ¿Le das a la que sigue, por favor? Y ya sería todo de mi parte. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, Liz. Ok, gracias. Continuamos con la cistatina C, y esta es una proteína no glucosilada de un muy bajo peso molecular, es de 13.300 daltons, y pertenece a la familia inhibidora de cisteína proteasa. La cistatina C se filtra en el glomérulo y se cataboliza a nivel tubular. En la orina solo se excretan pequeñas cantidades de cistatina C, entonces pues no podemos medir su aclaramiento urinario. Su principal determinante es la filtración glomerular y, a diferencia de la creatinina, esta se va a sintetizar de una manera constante
por todas las células nucleadas del organismo. Aparte, esta va a variar menos por el sexo, la edad, la altura, y no se modifica dependiendo de la dieta. Otra característica es que sus valores se ven influenciados por las hormonas. Por ejemplo, en el caso de un embarazo, la cistatina C se eleva, y en una alteración de la glándula tiroides también se alteran los niveles de cistatina C. Otro ejemplo sería la ingesta de dosis altas de esteroides, y aquí también aumentan la producción de cistatina C. Bueno, el uso de esta proteína es más eficaz detectando el deterioro inicial de la función renal, todo esto en comparación con la creatinina. También tenemos que en un cuadro de fracaso renal agudo, pues los niveles de cistatina C se elevan primero que los de la creatinina. Entonces, pues aquí también es más eficaz, y también tiene mayor sensibilidad para detectar el deterioro inicial de la filtración glomerular, además de que su elevación nos ayuda a predecir el riesgo cardiovascular mejor que la creatinina. Continuamos con la evaluación clínica de la función tubular y del intersticio renal. Y recordando, pues los túbulos tienen dos principales funciones, que es la reabsorción de la filtración glomerular y la secreción de moléculas, que son hidrogeniones y el potasio. Entonces, una disfunción tubular es cuando pues falla la reabsorción o la secreción. Y esta disfunción tubular se puede detectar por medio de diversas pruebas diagnósticas. En cuanto a la reabsorción del filtrado glomerular, pues tenemos que, para valorar la reabsorción de sodio, vamos a utilizar la fracción de excreción de sodio, pero primero el sodio urinario es un indicador de la capacidad de reabsorción tubular. O sea, dependiendo del sodio urinario, es que nosotros podemos conocer cómo están funcionando los túbulos en cuanto a la reabsorción. Y si se llega a presentar una reducción de volumen urinario, el túbulo renal lo que hace es reabsorber más el sodio, entonces nosotros encontramos menos sodio en la orina. Y en caso de que la disminución del volumen sea por una reducción hidrosalina, pues va a ser al revés, va a haber más sodio urinario elevado. Entonces, para conocer la excreción urinaria se calcula la fracción de excreción de sodio, que se abrevia como FeNA, y esta va a medir la fracción de sodio filtrado que es excretado, o sea, la cantidad del sodio que se filtra y se llega a excretar. Y se calcula con la siguiente fórmula, donde el sodio filtrado se divide entre el sodio excretado y se multiplica por 100. El sodio filtrado pues lo obtenemos del sodio plasmático multiplicado por la tasa de filtración glomerular, y el sodio excretado es el sodio urinario multiplicado por el volumen urinario. Ahora continuamos con la secreción de moléculas, que como les comenté son potasio e hidrogeniones. Y en pacientes con insuficiencia renal crónica, el potasio va a encontrarse en un intervalo pues normal. Lo que lo modifica o lo afecta es la filtración glomerular. Cuando está baja, pues se van a modificar los valores. Y también lo mismo sucede con los hidrogeniones, para que pues llegue a presentar una acidosis importante. Si la secreción tubular de potasio e hidrogeniones se disminuye, estos se van a quedar en sangre y nos va a producir una hipercalemia
y una acidosis metabólica. Y pues si nosotros logramos detectar esto en plasma, pues nos indica una alteración túbulo intersticial. Bueno, otro apartado sería el sedimento urinario, que en el también nos permite observar la presencia de células, cilindros, bacterias y cristales. Entonces esto pues nos ayuda a diagnosticar un daño túbulo intersticial. Se recomienda examinar de 10 campos en diferentes volúmenes y la presencia de 1 a 3 hematíes y de 1 a 3 leucocitos por campo es normal. Les comento esto porque las alteraciones más comunes son hematuria y piuria, que pues corresponden a los hematíes y los leucocitos. Entonces, un mayor número de hematíes o un mayor número de leucocitos, pues se consideran, nos pueden ayudar en una orientación diagnóstica, como se presenta en la tabla. Y también podemos observar eosinófilos, linfocitos, células transicionales, células escamosas. Igualmente podemos observar lo que son los cilindros, y los más comunes son los hialinos y los hemáticos, pero también tenemos grasos, células epiteliales, leucocitos, etc. Continuamos con el análisis de la osmolaridad plasmática y de la osmolaridad urinaria. Recordemos que pues el riñón tiene la capacidad de concentrar y de diluir el agua. Entonces, comenzando con la osmolaridad plasmática, pues esta se puede obtener multiplicando la concentración de sodio en sangre por 2. Y también se debe medir y tener en cuenta la glucemia, ya que 1 gramo de glucemia corresponde a 5.5 miliosmoles y la osmolaridad plasmática normal es de 270 a 295 miliosmoles. En cuanto a la osmolaridad urinaria, para medir la capacidad renal de concentración y de dilución, se va a analizar la densidad de la orina. La densidad está dada por el número de partículas de solutos en la orina y el peso molecular de cada uno de ellos, y también de la temperatura en la que se encuentre. Para poder valorar la densidad, se debe estar a una temperatura ambiente, que esta es de 15 a 20 grados centígrados, y si existe proteinuria, hay que restar 0.003 unidades de densidad por cada 10 gramos. Si la densidad también se puede medir con tiras reactivas, pero esto solo nos da un resultado como de una idea aproximada, porque solo mide el pH, que aumenta la densidad cuando existen más sales en la orina. En cuanto al estado nutricional y función renal, todo lo que conlleva una desnutrición, o sea, los marcadores nutricionales afectados se van a asociar con una mayor mortalidad en pacientes que pasan por diálisis, y el riesgo de padecer una desnutrición aumenta conforme la función renal disminuye, y la función renal disminuye porque se baja la ingesta de proteínas. Esto porque los pacientes reducen su consumo de proteínas para evitar que éstas se acumulen en sangre. Entonces, la ingesta de proteínas nos ayuda a determinar el estado nutricional, como por medio de la estimación de ingesta proteica, que se obtiene de una muestra de orina de 24 horas. Pero se requiere que la cantidad de proteínas ingeridas diarias pues sea constante. Así entonces la expresión de nitrógeno no ureico sabemos que es constante de 30 miligramos sobre kilogramo, y el nitrógeno ureico, que este es por cada gramo de este cada gramo de este viene de 6.35 gramos de proteína. Entonces se utiliza la fórmula que está aquí abajo, que es 6.25
por el nitrógeno ureico más el nitrógeno no ureico. Cabe mencionar que el paciente debe estar en situación de equilibrio, o sea, que el GUN y el peso estén estables, y si se llegan a excretar más de 5 gramos de proteínas por día, se debe añadir 1 gramo a la fórmula por cada gramo de proteína de más excretado. O sea, si se excretan 6 gramos de proteína, se agrega 1 gramo a la fórmula y así sucesivamente. Y eso sería todo de nuestra parte. Muy bien. Entonces, lo que debemos de tomar en cuenta de la información que nos dieron y tener claro es que de acuerdo a las funciones que tienen los riñones, la integridad anatómica que tienen los riñones, nosotros podemos evaluar su función. Entonces, del laboratorio tenemos estudios en los cuales nos van a dar esta información y de estos estudios los vamos a clasificar en un examen general de orina, una cuantificación de proteínas en orina 24 horas, la depuración de creatinina o depuración de urea en orina de 24 horas, o bien la determinación, como nos mencionaron ahí, de los niveles de cistatina C. Y pues hay como 50 fórmulas para calcular la filtración glomerular, pero en realidad, bueno, de hecho hay ya algunas gráficas que de acuerdo a la edad de la persona y el género, nos dan la cifra de la filtración glomerular. Pero ¿qué es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta y debemos de siempre hacer? Primero, sabemos las funciones que tienen los riñones para filtrar, para poder reabsorber sustancias, para poder secretar y para poder excretar. Entonces, en base a estas funciones principales, nosotros podemos hacer o pedir estudios para poder valorar la función renal. Entonces, si ya sabemos que los riñones tienen una capacidad de filtración, pues entonces utilizamos estas sustancias de las cuales estamos mencionando. Toda sustancia que es desprovista en una unidad de tiempo del plasma y que es medible en la orina, entonces esa es la sustancia que podemos utilizar, siempre y cuando no sea secretada o bien no sea reabsorbida a nivel tubular, que sea filtrada nada más. Por eso la más accesible pues es la creatinina o bien la cistatina C. De ahí en más, hay sustancias que las cuales podemos medir absolutamente todo, cuánto hay en sangre y cuánto hay en orina, para poder saber cuánta de esas sustancias se está eliminando a través de los riñones. Entonces, de ahí surge el hecho de que si nosotros estamos sospechando que hay una sobredosis de alguna sustancia en sangre, pues entonces podemos hacer esa determinación en sangre y podemos hacer una medición en orina. Pero esa determinación en orina tiene que ser en 24 horas, no en una sola muestra. ¿Por qué? Porque ya sabemos que pues hay factores y también factores ambientales, los cuales van a aumentar o disminuir esa eliminación de esa sustancia de la que estamos hablando. Si hace calor y si esa sustancia se puede eliminar a través del sudor, pues se va a eliminar a través del sudor. Si esta sustancia se reabsorbe o se absorbe a nivel intestinal, pues también esta se va a eliminar a través de las heces y entonces ya va a ser un falso, ¿verdad? Así es de que podemos medir cualquier sustancia y precisamente esa es la definición de depuración o aclaramiento, ¿verdad? Y entonces los valores son de 90 a 120,
por abajo va a ser hipofiltración, por arriba va a ser hiperfiltración. Esos son los términos con los cuales nosotros nos debemos de quedar. Y la siguiente es, bueno, ya sabemos que los riñones tienen dos partes principales. Lo que mencionamos ahorita, que es la parte vascular donde se lleva a cabo la filtración, pero tiene otra parte tubular, que es donde se lleva a cabo la reabsorción y la secreción y la excreción. Y entonces, si ahorita ya mencionamos estas sustancias que nos miden la filtración, bueno, aparte de estas sustancias medibles en sangre, podemos utilizar los radiofármacos que nos mencionaron. Pero estos radiofármacos solamente pueden ser evaluados a través de medicina nuclear con aparatos especiales, pero los que tenemos a la mano pues son los que mencionaron. Y la parte tubular o funcional, entonces nosotros podemos valorarla a través de lo que ya sabemos que se reabsorbe, que es el agua, el sodio, el potasio, el cloro. Entonces nosotros podemos medir estas sustancias tanto en sangre como en orina, y entonces vemos la capacidad de reabsorción o de secreción y de excreción del riñón, en este caso de los túbulos. Y como ya sabemos que dónde se reabsorben, en qué cantidad se reabsorben, pues entonces la cantidad que encontremos en orina, pues vamos a saber dónde se encuentra esta alteración, ya sea en el túbulo proximal, en el asa de Henle, cualquiera de sus segmentos, en el túbulo distal o bien en el túbulo colector. Y entonces también sabemos que los riñones anatómicamente tienen dos porciones, es una porción medular y una porción cortical, y que la porción cortical es la que contiene tiene los glomérulos o la parte vascular, y también tiene en la parte medular tiene todos los túbulos, ¿verdad? De la nefrona. Entonces, vemos que en esta parte tiene un intersticio, el cual tiene una cantidad de redes vasculares que se llaman vasos rectos, que van a acompañar a las nefronas hasta la parte profunda. Y de esta parte medular, pues tenemos también, sabemos que hay una capacidad o que se lleva a cabo aquí el sistema de contracorriente. Este es el que le va a dar la capacidad de concentración y dilución a la orina, de acuerdo a la función de algunas hormonas que ya sabemos que es la aldosterona, la hormona antidiurética, y que nos van a mantener un intersticio con una osmolaridad alta, y que obviamente esta capacidad de concentración y dilución pues nosotros la vamos a ver en la orina excretada. Y entonces para eso vamos a utilizar, aparte de los niveles de estos electrolitos, pues vamos a ver en un examen general de orina la densidad urinaria, el pH, vamos a ver también el sedimento, como mencionaron, y entonces aquí vamos a ver la celularidad, los cristales, y la presencia de proteínas en el sedimento. Y entonces, si nosotros queremos saber cuál es lo normal, pues ya sabemos que el pH de la orina debe de ser ácido. Y entonces los valores normales para una orina ácida pues es de 4.5 a 5, y que una densidad urinaria debe de ser de 1020 o 1.020. También sabemos que hay cambios en el general de orina en el hombre y en la mujer, porque los periodos menstruales nos van a dar variaciones que son normales,
en la presencia de los eritrocitos. Y la presencia de bacterias también en la mujer, que podemos encontrar bacterias sin leucocitos. No debe de haber eritrocitos en el hombre, pero en la mujer sí podemos encontrar hasta 5 eritrocitos por campo. No debe de haber bacterias en ninguno de los dos casos, no debe de haber glucosa, no debe de haber, ¿cómo se llama? Nitritos, y obviamente que ya sabemos que no debe de haber glucosa porque la glucosa se debe de reabsorber en su totalidad a nivel del túbulo proximal. Proteínas, esas sí van a variar. Las proteínas, recuerden que hay dos tipos, la albúmina y la, ¿cómo se llama? La albúmina y las globulinas. Entonces, la que más encontramos en orina es la albúmina, pero esta solamente en algunas condiciones, tanto en el hombre como en la mujer, y esta se trata cuando hay un ejercicio exhaustivo o bien cuando hay inanición o cuando hay algún medicamento que está generando la pérdida de este tipo de proteína a través de la orina. Y también cuando hay embarazo o cuando hay alguna infección de vías urinarias, podemos encontrar proteínas en la orina. ¿Alguna duda? Doctora, ¿y cuál es el nivel normal de albúmina en la orina? Debe de ser 150 miligramos en 24 horas. Y por ejemplo, la albúmina en la orina es el único indicador de daño renal, o sea, en cuestión, hablando nada más de componentes de la orina, es el único. No, ahí tenemos que hacer cuando aparecen proteínas en la orina, cuando son 150 miligramos, algunos laboratorios no tienen la capacidad o el equipo para detectarlo. Entonces hacen tiras reactivas. Y en esas tiras reactivas las miden en cruces, pero cada cruz es de 500 miligramos. Entonces le queda la duda si existe o no, y ellos lo reportan como huellas, pero pues eso no es valorable. Cuando aparece eso, entonces nosotros tenemos que hacer el siguiente estudio que les mencionaba, que es la cuantificación de proteínas en orina 24 horas. Y ahí ya determinamos si se trata de micro, albuminuria, que sería si vemos que no hay ninguno de los factores que estamos mencionando, pues entonces sí vemos que hay datos de daño renal incipiente. Y es para algunas enfermedades, por ejemplo la diabetes, es un marcador de daño inicial. ¿Alguna Gracias. otra pregunta? Sí. Pero primero debemos aprender lo normal, porque pues ya lo patológico en cada una de las enfermedades, pues ya lo vamos a ver. ¿Sí? Y en los radiofármacos que les mencionaba, pues nos va a dar exactamente la cantidad en porcentaje de filtración de cada uno de los riñones. Pero también tenemos algunas otras sustancias o radiofármacos que nos van a medir la función tubular, o sea, la eliminación de este radiofármaco. Y entonces ahí podemos utilizar el ácido paraminoipúrico, y también podemos medir el flujo plasmático renal efectivo total, y ese se utiliza con el DTPA. ¿Sí? Bueno, sí, nos vemos pues la siguiente clase. Esta semana vamos a continuar en línea hasta que no nos den asignen el aula. Ya me avisan ustedes cuando asignen el aula. Yo creo que sí podemos acudir todos, obviamente bien protegidos. Pero hasta la semana que entra.
Sí. Entendido, doctora. Gracias, Muchas doctora. gracias. Hasta luego. Doctora, buen día. Buen día. Buen día.